Hola, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Bienvenidos a Hombres en la Cima. Esto es un episodio más de nosotros, de este grupo. Y para que sepan y vean que si estamos en vivo, los que están en Acapulco seguramente acaban de vivir una tormenta un poco ruda. Hace ratito estábamos aquí en Diamante y empezó fuertísimo. Y por lo que algunos hermanos me dijeron es que de Diamante fue hacia la costera esta tormentita. Y pues bueno, ya sabemos lo que pasa en Acapulco cuando llueve. Así que esperemos que todos estén bien, que todos estén a salvo. Los que no puedan llegar, para eso están las cámaras, para eso están las redes sociales. Y nos agrada mucho que estén aquí con nosotros. Sean bienvenidos a esta serie de la paternidad de Dios, en la que hemos tocado diferentes temas en las últimas 4 semanas. Agradecemos a todos los que han participado, agradecemos a todos los hermanos que han venido y sobre todo los que hicieron su examen el otro día. Todos salieron muy bien, no vamos a decir aquí las calificaciones, pero todos salieron muy bien y eso es agradable porque están, están recibiendo esa palabra de Dios. Les mandamos un saludo a todos y vamos a empezar con este estudio de hoy que se llama La paternidad de Dios hace la diferencia. Y vamos a tocar el tema porque la hace. Ninguno de nosotros vive en una familia perfecta. Por esta razón, siempre debemos pararnos con firmeza para cortar esas herencias de dolor que han afectado a nuestra familia del pasado. Son cadenas generacionales que vienen a veces desde los abuelos, desde los tatarabuelos. Yo hoy platicaba con mi mamá, a la cual le mando un saludo, si me está viendo, que en nuestra familia hay un tema ahí que ha pasado como de generación en generación, y yo le pregunté si ella tenía una idea por qué estaba pasando. Entonces, eh, debemos cortar estas herencias de dolor que han afectado a nuestra familia en el pasado y debemos encontrarnos con esa paternidad que Dios nos da. Él, digamos, tiene abierta esa puerta. Él nos ha prometido siempre, dentro de todas sus promesas, nos ha prometido acompañarnos. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan abandonado, todos sabemos, conocemos, y si tú eres de estas personas donde no tuvo un padre en la tierra o una madre, o ambos, el otro día estaba platicando con una persona que nunca conoció a sus papás, fue criado por su abuela. Y claramente, cuando tocamos ya más el tema, pues sí le afecta, pero no es una persona que esté pensando en ello todos los días. Eh, Son cosas que pasaron hace muchos años. Las tenemos guardadas, sí, y seguramente cuando tienes una conversación sobre tus padres, que algunos no los conocieron, otros fueron abandonados por ellos, claramente duele, claramente. Y el Salmo 27:10 nos dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esto es el Salmo 27:10 de la NBI. Job, en medio de su dolor, descubrió que había una maravillosa verdad que cambió su perspectiva de la vida y lo hizo entender el por qué siempre él fue amado por Dios. Porque en medio de cualquier circunstancia, su amor paternal, el amor de Dios, nos sostiene. Si tú te pones a pensar en alguna situación por la que estés pasando ahorita o hayas pasado antes y la surcaste con éxito y le pediste a Dios, ese es un ejemplo de lo que él pasó, Job. Él tuvo una perspectiva de la vida que lo hizo entender porque siempre fue amado por Dios. Y nosotros debemos de partir desde ese principio. Tú, él, yo,
somos amados por Dios. Nuestro Dios no es un Dios castigador, no es este Dios que de pronto nos han pintado, donde si te portas mal te va a castigar Dios. Sí, pero si te arrepientes te va a perdonar, si le pides perdón te va a perdonar y Él siempre te va a amar, siempre. En medio de cualquier circunstancia, su amor paternal es el que nos sostiene. Voy a esto. Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones. Los que estén ahí, tóquense así, toquen sus huesitos, toquen su pielecita. Sienten aquí estos tendones, esta piel. Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Eso es Job 10, 11 y 12 de la NBI. Cuando tú fuiste hecho, Él ya pensó en ti, tú ya estabas planeado. Cuando tus padres o tus progenitores pensaron en embarazarse o en tener hijos, o seamos muy reales en esto, quizás ni siquiera fuiste planeado o planeada. Y hablo también de mujeres porque hay mujeres que nos ven y les agradecemos, son bienvenidas al en vivo. Tú fuiste amado y amada por Él. Antes de nacer, ya estaba escrita tu historia. Y en medio del dolor, a veces, y la decepción, la angustia, y las preguntas que son muy difíciles de responder, lo único que nos queda es dejarnos amar por Dios y permitirle a Él que nos envuelva en su amor. Te quiero repetir esto porque es importante. Experimentamos a veces mucho dolor, mucha decepción, mucha angustia. Y nos preguntamos, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y cuestionamos, en ese momento cuestionamos todo y no llegan las respuestas. Hay muchas preguntas a lo que pasa, a lo que te puede estar pasando, pero las respuestas no van a llegar, no están llegando. ¿Y qué pasa? Cuando tú te sueltas y te dejas amar por Él, Él te envuelve en su amor. Yo sé que es muy fácil decirlo y es muy fácil hacerlo cuando el problema no es tan grande. Hay problemas medianos, pequeños, porque sí hay magnitudes. Y en los chicos es muy fácil poder salir avante. Pero cuando viene el problema grande y viene la desesperación y viene la duda, sobre todo la duda, ahí es cuando tú tienes que dejarte amar por Dios. Es importante que sepas esto. Es ahí, en esa parte, cuando tú dejas amarte por Dios, donde vas a experimentar esa sanidad que tanto oyes, que tanto se escucha en la iglesia, de la que tanto hablan sobre la sanidad. Es ahí cuando experimentamos sanidad en esas emociones y nos volvemos a levantar para no repetir esas historias de terror. Esas historias donde te han herido a ti, me han herido a mí, lo han herido a él, o donde nos han abandonado. El abandono es un sentimiento muy complicado. No vamos a ahondar hoy en ello, pero el sentimiento de abandono de los padres hace que te refugies en personas que van a venir a tu vida, pero no te van a aportar.
tú por ese sentimiento de abandono que tienes, y como no tienes ese sentimiento de Dios como papá, es muy posible que te regales a cualquier postor. Es muy posible. Y por eso estamos dando esta enseñanza, para que te vayas entrenando, para que vayas descubriendo lo que es que Dios sea tu papá y te ame. Todos aquí lo estamos descubriendo, todos. Hace rato estaba platicando con el pastor Erasmo, al cual le mando un saludo si nos está viendo. Ellos mañana van a empezar un curso sobre la paternidad que yo iba a tomar, lastimosamente no voy a poder por algunas cuestiones que hay, pero en una de esas Dios todo lo alinea y se puede. Entonces, cuando nos dejamos amar por Dios, descubrimos que Él tiene planes maravillosos con nosotros. Créelo de verdad. Yo sé que a veces cuando estamos vacíos en nuestro corazón y no tenemos a papá aquí, no tenemos a Dios aquí, no lo podemos entender, no podemos entender que sí podemos salir adelante. Pero cuando nos dejamos amar por Él y descubrimos que Él tiene grandes planes para nosotros, que han sido escritos desde la eternidad, eso te lo van a decir mucho. Y créelo, han sido escritos desde la eternidad. Y nuestra misión es descifrarlos. ¿Cuáles son esos planes? Tú tienes que hacer tu parte y tienes que descifrarlos y vivir en ellos. Como lo describe el Salmo 139, dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en ese libro de la vida. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Cada momento Él lo diseñó. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Wow, está padrísimo. Está padrísimo. Salmo 139, 13, 18. Todos tenemos que detenernos para dejarnos amar por Dios. Tú, no sé si alguna vez te ha pasado por la mente pensar en cómo fuiste creado, en cómo la naturaleza de Dios es tan perfecta que tienes las uñas, los dedos, las huellas digitales que no son iguales a las de nadie, son tuyas. Los ojos, la forma del cabello, no solo el color, la forma en cómo te crece. Y conforme van pasando los años te crece diferente o te deja de crecer también. Como unos tienen unos tipos de pies, otros tipos de pies. Piensa en ello, piensa cuán perfecto eres, cuán perfecto te hizo Dios. Aun si tuvieras algo, alguna enfermedad, alguna cosa, Dios te hizo perfecto. Dios te hizo perfecto. Créelo. Y todos tenemos que detenernos a dejarnos amar por Él. Ahí, hermano, es donde la vida va adquiriendo ese sentido. Cuando todo va checando, este checa con esto, esto checa con esto, esto checa con esto, esto checa con esto. Empezamos a descubrir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Todos aquí, en esta tierra, tenemos un propósito de vida. Quizás aquí mi hermano tiene un propósito con personas, con su comunidad. Los hermanos que nos están viendo, ese político
tiene un propósito con su estado, con su ciudad. Ese pastor tiene un propósito con sus ovejas. Incluso el futbolista tiene un propósito: entretener, ser ejemplo de los niños. Ese es su propósito. Cuidarse, comer bien. ¿Te fijas? Entonces, todo va ligado a... Todo tiene un porqué de las cosas. Pero el punto medular aquí es que Dios es tu Padre, debes dejarte amar por Él y confiar en Él. Mientras no nos dejemos amar por Dios, vamos a reclamarle, vamos a seguir sufriendo, vamos a reclamarle por cosas que han ya pasado hace mucho tiempo. Justo este tema de las cadenas generacionales, existen casos donde ya pasaron cosas y la gente le sigue reclamando a Dios el por qué pasaron esas cosas. En la prédica del domingo platicábamos de que a Dios le gusta la gente hacedora y dejarnos de quejar por lo que ya pasó. Y les vuelvo a platicar lo que yo platicaba con mi mamá esta mañana. Me decía, es que ¿cómo le puedo hacer? Le decía, es que pídele a Dios que suelte esta cadena generacional que tienes de cierta cosa. Pídeselo, déjaselo a Él. Es momento de que tú también las rompas. Si tú tuviste esta familia que venía de vicios o de violencia o de abandono, es hora de que tú la rompas, es hora de que tú ya no heredes eso a los tuyos, hermano, ya no. Necesitamos confiar en papá, necesitamos dejar de reclamarle por las cosas pasadas. Si tú confías en esa paternidad de Dios, vas a saber que todo lo que has experimentado, por más fuerte, por más doloroso, por más que te choque, que parezca, todo tiene un sentido y una razón de ser. Nada esto es una casualidad y nada es porque te has portado mal. Todo tiene una razón de ser. Mira, fíjate esto. Posiblemente Moisés muchas veces pensó que Dios se había olvidado de él mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto. Fíjate, pero lo que Dios estaba haciendo era entrenar al líder que mañana dirigiría a todo su pueblo. Hoy tú te puedes sentir olvidado por Dios. Puedes sentir que no te está hablando. Sí se siente esa parte. Te lo digo, yo, tengo amigos, puedo decir amigos pastores y gente de Dios, que Dios no les habla o no les ha hablado por un buen rato. Pero eso no quiere decir que Dios te haya dejado o abandonado. Así pasó con Moisés. Mientras él estaba cuidando las ovejas de su suegro, Dios estaba haciendo algo, que era entrenar a un líder que el día de mañana iba a manejar a todo su pueblo. Hay una frase que dicen que cuando estás haciendo el examen, el profesor está callado, el maestro está callado. Continúa haciendo ese examen. Deja que Dios haga las cosas, deja que Dios obre en ti. No necesariamente que no te esté hablando en ese momento que tú quieres y que tú necesitas, es el momento en el que Él te va a hablar. ¿Vas a dudar? Sí. ¿Vas a preguntarte muchas cosas? Sí, hermano varón, sí. Pero ahí te van a hacer dudar, man. Vas a ver muchas cosas. Tú pégate ahí. Éxodo 3 nos describe a un Moisés humilde,
temeroso de Dios y deseoso de hacer lo correcto. Él sí quería hacer lo correcto, era temeroso de Dios. Posiblemente José, cuando sus hermanos lo venden como esclavo, pensó que Dios se había olvidado de los sueños que él le dio cuando él tenía 17 años. Fíjate bien. Y era el hijo favorito de su padre, según lo narra Génesis 37. Tú que estás ahí con tu Biblia, busca Génesis 37 y busca esto, busca este pasaje. Mientras tanto, Dios entretejía la historia y en el momento oportuno, José estaría en el lugar correcto y con la actitud correcta. Dios no tiene equivocación en los tiempos, hermanos. No tiene equivocación en los tiempos. Aquí en la iglesia, una cosa que sirve y funciona son los testimonios. La gente no cuenta sus cosas que han pasado o las vicisitudes que han tenido y han salido airosos solo por contarlas. Son testimonios porque ahí Dios se glorifica. Y ahí puedes ver que si tú estás pasando, los testimonios se trata que tú te identifiques con un problema de ese que le está pasando a ese hermano o a esa hermana y veas que si te pegas a él, si haces lo que se te pide, él va a obrar en ti y en esa situación. Yo le platicaba a un hermano de este grupo hace una semana que yo en su momento tuve, como todos lo hemos tenido, un bache en el trabajo, ¿no? En las ventas. Y pasaban meses y no vendía nada, y meses y no rentaba nada, y más meses y no vendía. Y no era pandemia. De hecho, en la pandemia nos fue muy bien, pero no, o sea, y le pedí a Dios, y no. Pero eso no significa que Él no me estuviera escuchando. Eso significa, o se significó en ese momento, que en el momento oportuno yo iba a estar en el lugar correcto, con la actitud correcta, para que Él volviera a bendecirme con ese trabajo que yo necesitaba, con esas ventas que yo necesitaba. No antes, no después, no cuando yo quise, sino cuando Él quiso. José, en este caso, guardó su corazón, perdonó a sus hermanos, confió en Dios, y es así como termina él convirtiéndose en el gobernador de Egipto, tal y como lo describen en Génesis 41. Nada de esto sería posible si José no hubiera experimentado ese amor paternal de Dios en los momentos difíciles. En esos momentos complicados, no reclames, no lo cuestiones, no le pongas sobre la mesa todo lo que tú haces por Él. Él lo sabe, Él conoce tu corazón. Y porque lo conoce, Él sabe en qué momento y en qué tiempo estás destinado a que las cosas ocurran en tu vida. Pero es un trabajo constante, sí te lo quiero decir, te lo digo, es un trabajo constante. No es un día sí, el otro día no, el otro día quién sabe, el otro día estás ocupado. No, es constancia, hermano. Es como la comida bien comida, me refiero a una dieta saludable, es constante. El ejercicio es constante, el trabajo es constante. Lo mismo aquí. Tú tienes que orar, estudiar tu Biblia, si te equivocas, rectificar, constancia. Y Él en esos momentos difíciles te va a decir, ok, la historia se escribe en el secreto de Dios y solo la conoceremos en tanto dejemos que Él nos ame, nos guíe, déjate sanar esas heridas. Yo sé que tú, como varón, a veces te sientes solo y a veces no puedes
abrir ese corazón a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú crees que van a haber debilidad en ti. Y es posible, porque nosotros como varones somos la cabeza de la casa. Y necesitamos tener esa autoridad y esa fortaleza para que los demás no claudiquen si están pasando como familia por un momento difícil. Y es complicado no poder conversar con nadie. Es complicado no poder decirle tus cosas. Pero ¿qué crees? Tienes un papá que te está escuchando. Y tienes un papá que si tú lo aceptas como papá, vas a empezar a comunicarte con él y no vas a necesitar más que a él para contarle sus problemas que tienes, para contarle tus alegrías también. Es tu padre. Debemos todos, me incluyo, empezar a pensar así, empezar a aceptarlo como lo que es. La historia se escribe en el secreto de Dios y solo la conoceremos en tanto dejemos que Él nos ame, nos guíe, nos sane esas heridas, nos entrene a través del sufrimiento y se revele a nuestra vida. Yo te prometo que nada en tu historia sobra. Nada de lo que ha pasado contigo sobra. Todo tiene un porqué, mi hermano. Dios no se ha demorado en el cumplimiento de sus promesas contigo. Eso es un hecho. Todo tiene su tiempo. Mi padre me decía, no comas ansias, tranquilo, calmado. Ten fe, ten amor, ten templanza. Nosotros como varones debemos de tener mucha templanza. Ten mansedumbre también. Dios no se ha demorado, te repito, en el cumplimiento de sus promesas. No está tarde. Toda circunstancia pule ese carácter. Nos acerca al abrazo paternal de Dios. Todas las circunstancias que tú estás pasando te están puliendo. Haz de cuenta que están haciendo una escultura de ti. Y cada cosa que te sucede es un cincelazo. Pa, pa, otra. Y te va haciendo perfecto. Imagínatelo así, te va haciendo perfecto. Cada repasón que te dan, cada sufrimiento que tienes, cada enojo que tienes, cada decepción que tienes, te va puliendo ese carácter. Yo estoy seguro que a lo largo de los años muchos no son quienes eran antes, estoy seguro. Y no lo son para bien. Hoy no voy a hablar del mal, sino voy a hablar del bien. Son buenas personas, son mejores personas, ayudan a su comunidad, tratan de ser lo mejor y darle lo mejor a sus familias como papás. Y también ustedes como personas, como hombres, darse lo mejor. Se vale darse lo mejor. No solo tienes que comprarle cosas a tu familia, ni ver siempre por todos. También apapáchate, cómprate esos tenis. Si tienes, cómprate esos tenis. Si quieres, cómprate ese helado que hace años no te comes. Si quieres, esa donación que habías pensado en darle a alguien, dásela. Estábamos hablando de la generosidad el domingo. Sé generoso, a Dios le agrada. Y todas estas circunstancias, Dios te va a pulir, te está puliendo. Y todo eso, hermano, te va a acercar a su abrazo paternal. Él te va a abrazar. Cada vez que tú obres en algo así, cada vez que tú hagas, cada vez que tú lo busques, le pidas, lo quieras, lo abraces, tengas esa comunión con Él. Está bien bonita esa comunión, te lo prometo. Yo tengo muchas veces esa comunión con Él. Siento su presencia, la siento, la abrazo y hasta me dan ganas de llorar. Y luego, ya me pongo a hacer otra vez lo que estaba haciendo. Ahí yo sé que Él me está abrazando, yo lo sé. Entonces, pues
acércate a ese abrazo, acércate a ese abrazo. Espero que esta enseñanza te haya servido de algo. Nuestro deseo aquí en la iglesia es que se levanten hombres fuertes, hombres con sentido de la responsabilidad de Dios y seguidores de Jesús. Y nuestro deseo es ese. Esperemos que estén bien, esperemos que esta tormenta no los haya dejado a la mitad de una inundación, o creo que por acá se cayó en la poza un árbol o alguna cosa así. Esperemos que estés bien. Te mandamos un saludo desde aquí. Gracias por vernos, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana aquí en Hombres de la Cima, Acapulco. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.